Muy buenos días, ingeniero. Al presente grupo le corresponde la exposición acerca de los filtros hidráulicos y neumáticos, tema del cual se tratará a continuación. Para poder empezar, el primer tema del cual se hablará será el de los filtros hidráulicos. Y primero, quizás definir el concepto de filtración, ¿verdad? Y la importancia que tiene este. Quizás el concepto, como todos sabemos, ¿verdad? Un fluido limpio es esencial para la operación confiable de los equipos que se controlan hidráulicamente. Y debido a que estos elementos hidráulicos cada vez están siendo más sofisticados y que la presión de trabajo en los sistemas se ha incrementado, ¿verdad? A lo largo del tiempo, se ve necesario el poder reducir las tolerancias en las válvulas y otras partes móviles de dichos elementos hidráulicos, ¿verdad? Cuando las partículas abrasivas ya entran en estos pequeños espacios entre las partes en movimiento, las superficies pueden verse gastadas, rayadas, erosionadas. Esto puede provocar un incremento en las tolerancias, ¿verdad? Reduciéndose así la efectividad del elemento dentro del sistema. En la filtración en sí es el procedimiento por medio del cual se pueden eliminar muchos de los contaminantes que pueden afectar un sistema hidráulico y incrementando así la vida de los componentes del mismo, que al final es lo que se tiene que buscar, ¿verdad? Aparte de que ya se va a tratar un poco más acerca de los costos ya un poco más adelante, ¿verdad? Que también se ven todos estos deterioros en los sistemas hidráulicos, también se ven reflejados en los costos y de gran manera. Eh, la experiencia de diseñadores de sistemas hidráulicos y supervisores de mantenimiento ha comprobado que alrededor de los 70% de los paros en maquinaria operada, que se opera hidráulicamente, son provocados por la suciedad en el fluido de transmisión. Esto hace resaltar lo que menciona, ¿verdad? Se ve la necesidad de resaltar automáticamente la importancia de que la filtración tiene dentro de un programa adecuado de mantenimiento preventivo. Y esto nos lleva a la necesidad de no tener que escatimar esfuerzos en el diseño de un buen sistema de filtrado y el entrenamiento del personal adecuado, ¿verdad? Que ha de encargarse de la operación del mismo. Un sistema de filtrado hidráulico debe ser capaz de reducir la contaminación inicial debido al proceso de construcción a un nivel aceptable dentro de un periodo de tiempo razonablemente corto, ¿verdad? Y esto para, como se mencionaba antes, para poder evitar el desgaste, poder evitar daños prematuros en los componentes hidráulicos. Aparte, debe ser capaz de alcanzar y mantener el nivel deseado y permitir, bueno, el nivel de presión deseado y permitir el factor de seguridad confiable para así poder prever cualquier ingreso concentrado de contaminación que pudiera ocurrir. Aparte, debe de ser considerada la calidad del mantenimiento disponible en el área donde el usuario final se localice. Hay muchos requerimientos más, por ejemplo, la inclusión de un filtro no debe de producir efectos indeseables en la operación del mismo y esto es bastante importante. Por ejemplo, no tiene que producir altas contrapresiones sobre sellos porque eso sería perjudicial para el sistema. Y aparte que deben instalarse puntos para facilitar la toma de muestras que permitan monitorear los niveles de contaminación, tal como se ha explicado en la cátedra anteriormente. La importancia del filtrado. Como lo menciona, probablemente el impacto más obvio de un aceite contaminado sean las paradas no previstas de la máquina, ¿verdad? Que esto al final, como se mencionaba antes, se ve reflejado en costos. Aparte del número de bombas, válvulas y otros componentes hidráulicos y sus costos, como se mencionaba, también está directamente relacionado con la condición del aceite del sistema, ¿verdad? El costo total de reemplazar un aceite se incrementa, así como crece también el costo de deshacerse del mismo. Esto se debe a que las regulaciones ambientales, ¿verdad? Porque desechar el aceite usado cada vez se volverá un problema mucho más caro a medida que pase el tiempo. Actualmente el costo estimado de un cambio de aceite es de 3 a 5 veces el costo de aceite nuevo, y aquí es lo que se mencionaba, que se ve también reflejado en los costos cuando se presentan problemas en estos equipos, ¿verdad? Aparte, esto ha provocado que muchas fábricas reconozcan que el valor total en dinero del aceite en sus máquinas representa una inversión bastante importante. Ya hablando a nivel de costos, los problemas hidráulicos pueden provocar un funcionamiento errático, tal como se mencionaba, puede provocar paradas en todo el sistema. Y al final los operadores de maquinarias inyectoras están bien conscientes, ¿verdad? A raíz de esto, de los costos provenientes de malos moldeos, que al final, tal como se ha visto anteriormente en la asignatura y tal como lo hemos estudiado, esto se ve reflejado en costos de gran manera. Como cualquier inversión, tal como se menciona, el aceite es cuidadosamente mantenido en un esfuerzo por extender su vida útil. Como se mencionaba antes también, ¿verdad? No los fabricantes, los usuarios finales no tendrían el por qué escatimar en costos a la hora de los mantenimientos preventivos y en compra y utilización de equipos correctos de filtrado. Los alcances que debe de tener la filtración. El alcance de la filtración depende de varios factores. Uno son los requisitos de limpieza y la sensibilidad de los componentes, la contaminación ambiental, el ciclo de trabajo del equipo,
la facilidad para realizar mantenimiento de componentes y reparaciones. Otras variables que se van a ver afectadas según la aplicación para el cual se esté dando el sistema hidráulico instalado, y al final la tolerancia entre los componentes, o sea, la presión de trabajo del sistema. Para la selección apropiada de un sistema de filtración, como todo buen proceso, ¿verdad? Comienza con la selección del filtro correcto. Y esto se basa en las recomendaciones del equipo original, las cuales incluyen el tipo de fluido que se utiliza en el sistema, la presión de operación del sistema, el flujo de fluido necesario para el funcionamiento del sistema, la restricción causada por el filtro, las expectativas con respecto a los intervalos de servicio y el nivel de limpieza requerido del fluido. Y a continuación se van a ver los distintos tipos de filtración que se encuentran. Uno es el de filtración continua. La filtración continua en línea, que se refiere a todos aquellos métodos de filtración en los cuales el fluido está constantemente pasando a través de un filtro o sistema de retención de los contaminantes que puedan afectar el funcionamiento del circuito hidráulico. Los tipos de filtración en línea se definen de manera básica por la ubicación en la que se le da el elemento filtrante dentro del circuito, y se van a denominar así debido a que los elementos filtrantes siempre están ubicados en las líneas de trabajo del fluido, por lo que nosotros podemos hacer la siguiente clasificación, que es la que se muestra en la diapositiva, que es al lado de succión de la bomba, en línea de presión y en la línea de retorno. En el lado de succión, el llenado correcto de la bomba es vital si se quiere una operación satisfactoria del sistema hidráulico. A menudo se pone muy poca atención a la configuración total de la entrada de la bomba, y como resultado se va a obtener que la cavitación es la causa más grande de fallas de bombas. Y debido a esta razón es importante volver a los principios básicos del llenado de bombas. El método más común es usar la presión atmosférica actuando sobre la superficie del fluido para así poder forzarlo dentro de la cámara de entrada de la bomba. Estos se ubican antes de la bomba, tal como se mencionaba, antes de la bomba hidráulica, y están diseñados para proteger a la bomba contra contaminantes nocivos en el fluido hidráulico. Y tal como lo mencionas, típicamente el medio filtrante con ese tipo de filtro tiene una clasificación de micrones más alta con una malla de alambre. Los filtros en la línea de presión. Estos, tal como lo menciona, son situados corriente abajo de la bomba hidráulica y están diseñados para poder limpiar el fluido que sale de la bomba y proteger así los componentes más sensibles del sistema, tal como válvulas de control, actuadores contra los contaminantes de la bomba. El flujo real a través del filtro durante la operación va a depender de la demanda del sistema y durante periodos de operación sin carga, ¿verdad? El flujo es prácticamente cero si se utilizan válvulas direccionales con bloqueo central. Naturalmente, si para la operación sin carga se usan válvulas direccionales sin bloqueo central, a través del filtro estará pasando todo el flujo de descarga de la bomba. Para los filtros en el lado de retorno, esos están situados, tal como se menciona, entre la válvula de control y el depósito de fluido, y estos filtros están diseñados para poder capturar los residuos de desgaste de los componentes funcionales de los sistemas hidráulicos antes de retornar el fluido al depósito. En este caso, el medio filtrante está diseñado para eliminar las partículas de desgaste de tamaño común que pudieran ser producidas por los componentes del sistema. La filtración fuera de línea, que estos tienen la particularidad que cuentan con su propia bomba, motor y un sistema sencillo para poder conectarse al tanque central de la máquina. Al ser estos sistemas de filtración fuera de línea completamente independientes del sistema principal, los filtros fuera de línea pueden ser colocados donde sea más conveniente para su mantenimiento y servicio. Y tal como se menciona en la diapositiva, cuando es necesario hacer cambio de elemento filtrante, la línea principal no se ve afectada y el cambio de elemento puede ser efectuado en cualquier momento sin necesidad de parar o introducir aire al sistema principal. A continuación, se ven los tipos de filtros de aceite para los sistemas hidráulicos. Los filtros de profundidad, que aquí ya se va a entrar, ya más en detalle, ¿verdad? Con los tipos ya específicos que se utilizan en los sistemas hidráulicos. Los filtros de profundidad que se componen de capas de material o fibras que dan muchos pasos difíciles al paso del fluido. Los poros o pasos van a variar en tamaño y el grado de filtración dependiendo del promedio de flujo. Dependiendo del promedio de flujo. El aumento en el promedio de flujo va a tender a desprender las partículas atrapadas, y este tipo de elemento está limitado generalmente a bajo flujo, a condiciones de baja caída de presión. También se encuentran los filtros de superficie. Los elementos de este filtro se hacen en varias formas, ¿verdad? Tal como se menciona. El de tipo superficie es el más común. Los filtros de superficie se hacen de un material de tejido muy cerrado o de papel trenzado con poros que permiten al fluido pasar a través de él. Y se tiene un control bastante preciso del tamaño del poro, y es una de las características de los elementos de tipo de superficie.
Al final, ya con esos dos tipos de filtros que nosotros tenemos, vemos que cada uno cumple, no quizás una función, sino que su mecanismo bajo el cual trabajan es bastante diferente. Se tienen los filtros de flujo completo, perdón, que al decir un filtro de flujo completo se quiere decir que todo el fluido que pasa por la entrada pasa a través del elemento filtrador. Y sin embargo, en la mayoría de los filtros de flujo complejo hay una válvula de desvío ajustada para abrirse a cierta presión y desviar el fluido del filtro. Aparte se encuentra el filtro tipo orilla, que este separa las partículas de aceite que fluyen entre las placas finamente espaciadas. El filtro mostrado, que es el que se muestra en la imagen, muestra las hojas fijas limpiadoras, las cuales raspan los contaminantes almacenados cuando la manija se voltea hacia el elemento. Y también se encuentra el filtro de flujo proporcional. Este tipo de filtro se puede usar el efecto Venturi para poder filtrar una parte del fluido que fluye, y el aceite puede fluir en cualquier dirección. Y se puede ver una imagen con las distintas partes, ¿verdad? Y el recorrido que hace el aceite o el fluido de trabajo que se esté utilizando dentro del filtro, ¿verdad? Primero, el aceite entra en cualquier orificio, ¿verdad? Y sale por el orificio opuesto. Como segunda etapa, el Venturi causa una baja presión en el lugar mostrado, que es justo en el centro de la válvula. Como tercera etapa, el resultado de un flujo de entrada y salida a través del cartucho, ¿verdad? Todo el fluido que entra al filtro tiene que pasar por cada uno de los cartuchos, y los materiales o la materia de pequeño tamaño que se encuentre ahí que pudiera perjudicar a cualquiera de los elementos del circuito hidráulico se ve atrapada en este filtro, ¿verdad? Y se pueden observar más elementos, por ejemplo como el desviador o deflector, el cuerpo y el elemento, ¿verdad?, que es el cartucho. Y por último se tiene el filtro tipo indicador. Estos filtros están diseñados para señalarle al operador cuando el fluido necesita de limpieza. El elemento está diseñado de tal modo que se empieza a mover cuando aumenta la presión debido a la acumulación. Y se puede observar una pequeña imagen, ¿verdad?, de cómo está configurado este tipo de filtro. Se observa la entrada al depósito y que lo que se menciona en la descripción del filtro, que es que el indicador, que tiene un indicador, perdón, para que el operador vea cuando el fluido necesita limpieza, ¿verdad? Y lo que menciona en la imagen es que el indicador en clave de colores muestra las condiciones del elemento colador. Y a partir de que pasa por este pequeño indicador para que el operador esté pendiente de este fluido, ya pasa a la salida correspondiente, que ya es directamente a la bomba o al elemento al cual se esté dirigiendo el aceite o fluido de trabajo. Se continúa la exposición con filtros neumáticos. A la derecha se pueden ver algunos de ellos, de diferentes medidas y con también diferentes aplicaciones. Estas aplicaciones van desde el trabajo en talleres, que es bastante útil, bastante económico, hasta la limpieza que se le hace al aire para la creación de obleas en circuitos integrados, que están prácticamente en cualquier dispositivo electrónico de la actualidad. Entonces, el control de las partículas que hay en el aire, el control del aceite que hay en el aire, en maquinaria, el nivel de humedad que se manejan en diferentes tuberías es sumamente relevante. Por lo tanto, vamos a explicar un poco más a detalle en las siguientes diapositivas. Para tipos de filtros neumáticos, sabemos que existe una gran cantidad de ellos disponibles en el mercado de diferentes marcas, claro, diferentes países de fabricación, diferentes características y calidades, desde usos generales hasta instalaciones muy exigentes como las que se mencionaban. Algunas de ellas podría ser industria farmacéutica o industria alimenticia. Para hablar sobre los tipos de filtros, iniciaríamos con el FCD-L. Este tipo de filtro tiene la cualidad de que está recomendado para estampar grandes cantidades de emulsión de agua y aceite. Alrededor de unos 15 micrones es la cantidad de partículas que este filtra. Entonces el aire circula a través de un lecho de microfibra de vidrio.
En el caso de grandes caudales, de una malla de acero inoxidable. Claro, esto depende, como mencionábamos, de la aplicación que este va a tener. Estos cambian constantemente la dirección del flujo de aire, y de esta forma las gotas se agrupan y caen en el fondo de la carcasa, como se nos enseñó en la materia, ¿verdad? Siempre se necesitan estos acumuladores de humedad, o puede ser aún de líquido, que van en el fondo de los filtros para que se vaya guardando el exceso de humedad, el exceso de líquido que está conteniéndose por ellos. Entonces este es uno de los filtros, ¿verdad? Que es un separador de líquido. Esta es la imagen del filtro. Se ve un poco de las características de una marca en específico de las que se encontró en la investigación. Entonces dice que el aire comprimido ingresa al sistema conteniendo en gran cantidad de contaminantes bastante relevantes, tales como polvo, vapor de agua provenientes de la atmósfera, óxido de las cañerías y aceite que escapa del compresor. Entonces, al ver que es muy relevante conocer que un aceite que está saliendo del compresor viaja por las tuberías en pequeñas partículas, dado que el aire se mueve a velocidades considerables dependiendo de las operaciones, pero este es capturado en el filtro. Entonces, de ese punto en adelante ya se conoce que no está afectando a las herramientas, y mucho menos llegando afuera. Por ejemplo, si se estuviera usando en alguna aplicación de aire acondicionado. Un ejemplo es un tipo de filtro, ¿verdad? Que está funcionando como un retenedor de una cantidad grande de partículas para que no sean absorbidas por personas, ¿verdad? Uno de estos filtros siguientes es el de coalescentes, el cual es un FCDC. Se sabe que estos separan por coalescencia aerosoles líquidos y microgotas de agua. También pueden ser de aceite. Este, en comparación del otro, se ve que retiene partículas aún mucho más pequeñas, que pueden ser de 1 a 0.3 micrones, sumamente pequeñas. Ahí se ve la relevancia y la importancia de un filtro, utilizados en la industria farmacéutica y alimenticia. El aire obtenido es apto para estar en contacto con alimentos, dada que su eficacia la eficacia de estos filtros ronda el 99% de limpieza. Vemos que es un filtro sumamente eficaz. El tercero sería el filtro de carbón activado. Dice que retiene el aceite que se halla en forma residual, que está en forma de vapor, y que se escapa de otros filtros, eliminando los olores presentes en el aire. Con esto es relevante mencionar que se eliminan los olores por los mismos componentes del carbón, el cual retiene partículas tóxicas en el filtro, ¿verdad? Entonces esta es una cualidad que tiene de retener esos malos olores que otros filtros probablemente no lo harían de igual manera. Dice que debe de instalarse en puntos de utilización de aire después de un filtro coalescente. Entonces tiene relevancia, ¿verdad? Porque no solo va este filtro y listo, sino que van en serie. Primero tiene que ir el coalescente, el cual ha limpiado el aire, por decirlo así, de partículas sólidas hasta un 99%. La eficacia de este es del 99, pero la cantidad de partículas sólidas que este contiene es de 1 a 0.3 micrones. Y después de este viene el filtro de carbón activado, lo cual elimina malos olores de este aire. Ahora viene la pregunta: ¿cómo se utilizan estos filtros de aire en la industria? Esto depende bastante del grado de pureza que se busca en el aire, de la aplicación que se necesita, del ambiente en el que se va a trabajar. Entonces, esto, como dice, ¿verdad? Dependerá de las aplicaciones que tenga, y también de la aplicación que se destine, claro, el compresor. Aún la cantidad de aire que se va a trabajar por hora es variante, ¿verdad? Puede ser una cantidad pequeña o una cantidad enorme para una empresa ya más establecida, diferentes horarios. Entonces esos puntos de análisis son relevantes para la elección del filtro de aire. Menciona que, por ejemplo, para casos de pinturas, ¿verdad?
el compresor requerirá de un secador de aire tradicional y de un filtro separador de líquidos para eliminar la humedad del aire. Entonces no solo es el secador como se nos enseñó en la materia, sino que viene un filtro que está unido a las tuberías que también elimina la cantidad de humedad que no fue posible ser retenida en este secador. Entonces, este elimina la humedad del aire permitiendo un pintado correcto, sin agregados de agua. Por otra parte, se menciona si el compresor será destinado a industria también farmacéutica o de alimentos, es decir, aplicaciones en las que se tiene contacto directo por personas con el aire. Este requerirá la necesidad no solo, claro, de un secador, sino también de un filtro coalescente y después, por última instancia, uno de carbón activado. Este va a garantizar la eliminación de partículas dañinas, toxinas que podrían ser, y también claramente los olores por la naturaleza del carbón activado. Ahora menciona, en consecuencia, puede decirse que a mayor cantidad de elementos adicionales requeridos por la aplicación, mayor será la calidad. Esto es muy sencillo, ¿verdad? Mientras más se trata el aire en un circuito, en una aplicación, en una farmacéutica, aún en la fabricación de microchips, puede ser como empresas, por ejemplo, Intel, Nvidia, TSMC, que en Taiwán, esto es bastante relevante y se necesita una cadena más delicada de control del aire. En la siguiente diapositiva vemos la selección de filtros neumáticos. Entonces, por ejemplo, en el primero solo vemos que hay un filtro, aparte de las etapas que ya conocíamos. Un compresor, un tanque de almacenamiento y por último un secador. Está conectado el filtro, ¿verdad? En este caso, para un sopleteo, limpieza, accionamiento, varios, ¿verdad? Podría ser el movimiento de compuerta. Solo es un filtro. En este caso es un filtro secador de líquido, ¿verdad? La humedad que no se pudo controlar de las 3 etapas anteriores, pues viene a recaer en esta. Algo relevante de mencionar, y es que el tanque tiene un purgador, ¿verdad? Es un purgador donde va cayendo humedad remanente que viene del compresor. En el caso ya de pinturas, herramientas que se están usando para trabajo, usos generales, sí hay en serie 2 diferentes filtros. Un filtro separador de líquidos, muy relevante, muy necesario para que la humedad no siga y no llegue, por ejemplo, hasta las herramientas. Y dependiendo de la aplicación, por ejemplo, un filtro coalescente y un filtro separador de partículas. En ese caso podría ser un filtro que tiene una malla mucho más delgada, donde la humedad aún en él se retiene. El remanente pequeño que quedaría del primer filtro llega al segundo. Y por el caso de envasadoras de bebidas, alimentos, farmacéutica, cosmética y yo agregaría tecnológicas, hay 3 filtros en serie. El primero un separador de líquidos, el segundo un coalescente, el tercero un filtro de carbón. Esto dependerá de las necesidades de cada empresa. Pueden ser aún más filtros y de un tamaño mucho más considerable por las dimensiones de las instalaciones. En la siguiente diapositiva se muestran algunas ventajas y desventajas de estos sistemas, ¿verdad? De los filtros. Y que sí realmente se ve una diferencia notable de que al tener un sistema de estos, con el tiempo el retorno de la inversión es bastante rápido y son muchas las buenas oportunidades que se tiene al tener una tecnología de estas. Algo relevante y necesario es que los filtros sí tienen que tener un mantenimiento considerable. Aquí se ven algunas dimensiones de las cuales se tienen las partículas, ¿verdad? En el aire dependiendo de las aplicaciones. Y también se habla un poco de la industria automotriz y la aeronáutica, ¿verdad? Donde la filtración de aire es muy importante para los temas de pintura. También comenta que se deben de evitar contaminantes para la inyección de aire en productos, por ejemplo. Hay partículas que son mayores a 5 micrómetros
y puede ser motivo de rechazo de producto. Entonces se ve bastante necesario el control de calidad y el mantenimiento de estos filtros para evitar este tipo de inconvenientes.